La ciudad no duerme. Brilla como si quisiera recordar a los que no tienen nada, que incluso la oscuridad puede ser lujosa. Valeria camina entre luces ajenas, con los sueños rotos doblados, dentro del bolso que alguna vez creyó digno de un futuro compartido. Cada paso resuena como una promesa incumplida. A veces el amor duele no por lo que falta, sino por lo que sobra. Orgullo, miedo, distancia. Ella aún no lo sabe, pero esta noche marcará el final de la mujer que se arrodilló por amor y el nacimiento de aquella que aprenderá a no pedir permiso para brillar. Entre el ruido de copas y risas falsas, el eco de su corazón late distinto. Es el preludio de una caída que, sin saberlo, la llevará a su ascenso. Esa noche, el aire parecía pesado, como si el mundo conspirara para recordarle su lugar. Valeria caminó sin rumbo hasta que las luces quedaron atrás. Su mente se llenó de preguntas que dolían más que las respuestas. ¿Cuándo empezó a creer que el amor podía salvarla del hambre? ¿Cuándo olvidó que también merecía ser elegida sin condiciones? En su bolsillo guardaba la carta de despido del restaurante donde trabajaba. En su pecho, la última ilusión de que Alejandro aún la recordara. Pero el amor no siempre muere con un adiós. A veces se pudre en silencio, esperando renacer en otro cuerpo, en otra alma más fuerte. En un pequeño apartamento de paredes húmedas, en ella su padre sonríe sosteniendo su uniforme de obrero. Ella recuerda sus palabras. Nunca dejes que el dinero te haga olvidar quién eres. Pero en ese momento, Valeria ya no sabe quién es. Todo lo que fue se ha mezclado con la vergüenza de haber amado a quien la negó. Afuera, la lluvia cae como una promesa. Dentro, la pobreza sigue oliendo a café recalentado y sueños rotos. Y aún así, en medio de su derrota, una chispa comienza a nacer. El deseo de no volver a rogar amor nunca más. El amanecer llega sin piedad. Valeria se viste con lo poco que tiene y sale a buscar trabajo. Las puertas se cierran una tras otra. En cada mirada ajena hay un juicio. No tienes experiencia, no tienes contactos, no tienes nada. Pero mientras la ciudad la rechaza, ella siente una voz dentro que empieza a gritar. No necesito que me verán sola. El amor la quebró, pero el hambre la está forjando, porque la desesperación tiene un lenguaje que solo entienden los que han tocado fondo, y Valeria ya aprendió cada sílaba. Esa noche Valeria regresa al barrio con las manos vacías, pero el corazón encendido. Don Ernesto la espera en la puerta, con los ojos cansados de quien ha visto demasiado dolor para asombrarse. Ella le sonríe, mintiendo con ternura. Mañana será mejor. Él asiente, aunque ambos saben que el mañana nunca llega fácil. En el silencio compartido, algo sagrado florece. La complicidad de los que no se rinden. Y entre la miseria y la esperanza, el destino empieza a mover sus hilos invisibles, preparando a Valeria para lo que aún no imagina. El día en que el mundo pronunciará su nombre con respeto. El destino no avisa cuando decide romperte. Alejandro llamó después de semanas de silencio, con esa voz que todavía podía abrirle el pecho. «Ven, necesito verte», dijo. Y ella fue. A veces, el corazón camina donde la razón jamás volvería. Vestida con el único vestido que aún le hacía sentir digna, Valeria entró en un mundo que no la esperaba. Las risas eran más filosas que los cubiertos.
los ojos más crueles que cualquier palabra. Esa noche, ella descubriría que amar sin dinero es un pecado que la sociedad nunca perdona. El murmullo se volvió cuchillo. Una mujer susurró algo, y las risas se extendieron como una mancha invisible. ¿Quién la invitó?, preguntaron. Valeria intentó sonreír, fingir que no escuchaba, pero cada palabra era una piedra lanzada a su pecho. Alejandro la observó, paralizado entre su orgullo y su miedo. Bastaba una frase suya para detener el daño, pero él calló. Y ese silencio fue más cruel que cualquier humillación. A veces el amor no se acaba porque muere, sino porque se calla cuando más debería gritar. Cuando intentó marcharse, Alejandro la alcanzó. «No te vayas así», dijo, como si su vergüenza fuera una exageración. Valeria lo miró, buscando en su rostro una razón para quedarse, pero solo encontró excusas. No era el momento. No quería armar un escándalo. Palabras vacías que cayeron como ceniza. Ella entendió que no estaba sola. Estaba siendo observada por cientos de ojos que la juzgaban. Y comprendió que el amor que necesita esconderse no es amor, es vergüenza disfrazada. El llanto llegó después, en la soledad del baño, cuando las luces frías no perdonaban ni la verdad ni el maquillaje corrido. Valeria se miró al espejo y apenas se reconoció. No era la mujer que soñaba con ser amada. Era una extraña con los ojos rotos. «Nunca más», susurró, con la voz firme de quien toca fondo. En ese reflejo nació algo nuevo, pequeño, pero feroz. El orgullo de saberse digna, incluso en ruinas. El dolor, por primera vez, se convirtió en fuego. Al salir, la noche parecía distinta. No era más cruel, solo más clara. Caminó descalza hasta la calle, sosteniendo sus zapatos como si pesaran siglos. Atrás quedaban las luces, los aplausos falsos, las promesas huecas. En cada paso dejaba un trozo de lo que había sido. El amor que la humilló no la destruiría. La estaba enseñando a no aceptar menos que el mundo entero. Y aunque aún no lo sabía, esa caída sería la semilla de su imperio. Los días siguientes fueron una niebla. Valeria no recordaba las horas, solo el cansancio. Pero incluso en el fondo del abismo hay señales. En una cafetería donde buscaba trabajo, conoció a Martín Rivas, un hombre que no la miró con lástima, sino con respeto. Su voz era tranquila. Él no le ofreció amor, le ofreció una oportunidad. Puedo enseñarte a comenzar de nuevo. Y aunque el pasado aún dolía, Valeria sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: fe en sí misma. El trabajo era humilde, pero Valeria lo abrazó como quien sostiene un salvavidas. Cada café que servía era un acto de resistencia. Martín a veces la observaba desde lejos, sabiendo que ella estaba aprendiendo a respirar sin pedir permiso. En las noches, él le hablaba de libros, de sueños, de construir algo propio, y aunque ella no se lo decía, cada palabra suya era un ladrillo en la muralla que Valeria empezaba a levantar entre su pasado y su futuro. Una tarde, mientras barría el piso, Valeria encontró un periódico olvidado. En la portada, el rostro de Alejandro Montiel, celebrando un nuevo acuerdo millonario. Su corazón no se quebró, solo latió más fuerte. Por primera vez, no sintió tristeza, sino hambre de propósito.
Si ellos construyeron su imperio desde el desprecio, pensó, yo construiré el mío desde el dolor. Y en ese instante comprendió que la venganza más hermosa no se grita, se construye en silencio, con paciencia y elegancia. Esa noche, Valeria caminó hasta el mar. No tenía respuestas, solo una certeza: ya no era la misma. Cerró los ojos y dejó que las olas se llevaran lo que quedaba de la mujer que pidió permiso para existir. Cada ola era una despedida, cada respiro una promesa. Prometió no volver a amar desde la carencia, sino desde la abundancia que aún no conocía, pero ya podía sentir naciendo en su pecho. Al amanecer, Valeria regresó al café con una decisión tomada. Comenzaría a estudiar administración, aunque tuviera que trabajar doble turno para pagar las clases. Martín le ofreció su apoyo, pero esta vez ella no necesitaba que la salvaran. Quería aprender a salvarse sola. En su mirada había algo nuevo, algo que ni el dinero ni la humillación podían comprar: dignidad. Y el mundo, sin saberlo, estaba a punto de conocer el poder de una mujer reconstruida. El tiempo se volvió su mejor aliado. Entre cafés y libros, Valeria empezó a entender el lenguaje del dinero, no para adorarlo, sino para dominarlo. Una tarde, mientras entregaba un pedido a una oficina, conoció al señor Octavio Ledesma, un empresario mayor que vio en ella algo más que una mesera. «Tienes mirada de quien no se rinde», le dijo, y esa frase se le quedó clavada. No sabía que aquel encuentro sería el primer paso hacia un destino que el mundo creía imposible para alguien como ella. Octavio comenzó a visitarla con frecuencia, a veces solo para hablar, otras para observarla trabajar. «Tienes talento para entender a la gente», le decía, «y eso vale más que cualquier título». Valeria no entendía por qué confiaba tanto en ella, pero escuchaba cada consejo como quien guarda un secreto. Él le habló de inversiones, de ética, de poder bien usado, y por primera vez alguien la trató como igual. No como víctima ni como pobre, sino como futura. Con el tiempo, Octavio le ofreció un puesto en su empresa. No fue caridad. No fue caridad, fue reconocimiento. Valeria dudó, temiendo volver al mundo que la había despreciado. Pero él le dijo: «No luches contra el pasado, úsalo». Aceptó. Su primer día frente a los elevadores de cristal sintió vértigo. No por miedo, sino por presentimiento. Algo en ella comprendía que aquel edificio sería testigo de su metamorfosis. Los primeros meses fueron duros. Algunos empleados la subestimaban, otros la ignoraban. Pero Valeria escuchaba, observaba, aprendía. Su inteligencia natural le permitió resolver problemas que otros ni veían. Cada logro era una victoria silenciosa contra quienes la creyeron incapaz. Octavio la observaba con orgullo, sabiendo que estaba formando algo más que una empleada. Estaba forjando a su sucesora. Valeria aún no lo imaginaba, pero el imperio empezaba a girar hacia ella. Una noche, al cerrar la oficina, Octavio le confesó algo. No tenía herederos. Había buscado durante años a alguien con la fuerza de crear sin destruir, con la nobleza de vencer sin humillar. «Tú eres esa persona», Valeria dijo. Ella lo miró sin entender. No buscaba fortuna, solo respeto, pero el destino, por primera vez, le sonreía. Y aunque aún no lo sabía, aquella promesa sería el cimiento del imperio que un día llevaría su nombre. 5 años después, Valeria Cruz no era la misma. Su nombre
resonaba en las reuniones empresariales más exclusivas. Su andar tenía la calma de quien ya no necesita demostrar nada. Octavio Ledesma había fallecido, dejándole un legado inmenso y un lugar en el consejo directivo de su corporación. Una mañana recibió una invitación. Fusión Montiel Ledesma Group. El apellido la atravesó como un eco del pasado. Alejandro Montiel, el hombre que la había olvidado ahora, necesitaba negociar con ella. El día de la reunión llegó. Los pasillos olían a poder y perfume caro. Valeria entró con la serenidad de quien no teme ser observada. Alejandro estaba allí, de pie, congelado ante la mujer que alguna vez humilló. Nadie reconoció el temblor en sus manos, pero Valeria sí. El silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier salud. Ella sonrió con la educación de una reina, no de una herida. El destino, finalmente, la había sentado frente a su verdugo. Durante la presentación, Valeria habló con voz firme, precisa, inquebrantable. Cada palabra suya era un golpe elegante contra la arrogancia de Alejandro. Él la escuchaba, fascinado, sin poder apartar la vista. En su mente, la imagen de la joven pobre y temerosa se desvanecía, reemplazada por esta mujer de acero. Cuando terminó su exposición, el consejo estalló en aplausos. Alejandro solo pudo susurrar: Valeria. Ella lo interrumpió con una sonrisa leve. Señor Montiel, por favor. Al salir de la reunión, Alejandro la alcanzó. Necesito hablar contigo, dijo, con la voz temblorosa de quien carga demasiadas culpas. Valeria lo observó en silencio. Ya no lo odiaba. Lo había superado, y eso dolía más que cualquier venganza. No hay nada que decir. Alejandro, respondió con calma. A veces perder a alguien no es castigo, es destino. Y mientras él la miraba sin palabras, comprendió que había perdido mucho más que un amor, había perdido su derecho a ser parte de su historia. Esa noche, en su departamento, Valeria miró las luces de la ciudad. Recordó la humillación, la pobreza, la soledad. Todo seguía allí, pero transformado, no como heridas, sino como cicatrices que contaban su historia. Tomó una copa de vino y brindó en silencio, no por lo que había ganado, sino por lo que había perdido sin quebrarse. El amor ya no era su meta. Su venganza estaba cumplida, pero su destino apenas comenzaba. El tablero estaba listo. La fusión entre Montiel y Ledesma Group sería el evento del año. Alejandro confiaba en su estrategia, pero Valeria conocía cada movimiento antes de que ocurriera. Había aprendido de los mejores, del dolor, de la humillación, del tiempo, los reflectores, las cámaras, las miradas. Todo estaba enfocado en ellos. Pero Valeria no buscaba venganza, buscaba cierre. Y esta vez lo obtendría con elegancia, sin elevar la voz, solo con la verdad. Camila tomó el micrófono antes de tiempo. Habló de alianzas, de futuro, de la generosidad de la familia Montiel. Pero sus palabras eran una trampa disfrazada. Intentaba humillar a Valeria públicamente, recordando su origen humilde frente a la prensa. Valeria la escuchó sin interrumpir, con la calma de quien ha esperado demasiado para perder el control ahora. Cuando terminó, Valeria caminó al frente. Su voz fue un susurro que atravesó el silencio como una espada. Sí, es cierto.
dijo Valeria con voz firme. Yo serví café. Fui despedida. Fui humillada. Pero también aprendí, y hoy, gracias al legado del señor Ledesma, soy la presidenta de la corporación que ustedes intentaron comprar. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro bajó la mirada. Camila palideció. Valeria no sonrió. No había orgullo en su victoria, solo justicia. El dinero no me cambió el desprecio, concluyó. El aplauso fue lento, luego ensordecedor. En ese instante el mundo entero supo quién era Valeria Cruz Ponto. La prensa la aclamó. Los socios la aplaudieron. Pero Valeria solo pensaba en su padre, en aquel pequeño taller, donde aprendió que la dignidad no se compra. Esa noche, después del evento, fue al cementerio. Lo logré, papá, susurró frente a la tumba, pero su voz tembló. El poder no llenaba el vacío del amor perdido. Por primera vez en años, lloró sin rabia, no por Alejandro, no por el pasado, sino por la mujer que tuvo que morir para que ella naciera. Al volver al auto, Alejandro la esperaba. No para pedir perdón, sino para comprender. Nunca supe amarte bien, dijo. Valeria lo miró con compasión, no con deseo. Y yo nunca supe dejar de hacerlo, respondió, con una tristeza serena. Se miraron largo, como dos extraños que alguna vez fueron todo. Luego ella se marchó sin mirar atrás. Había ganado, pero la victoria ya no importaba. Lo que importaba era haber sobrevivido sin volverse como ellos. Pasaron los meses. La prensa aún hablaba de ella, pero Valeria ya no escuchaba. Renunció a su cargo, donó parte de su fortuna y desapareció de los titulares. Quería volver a ser anónima, a sentir el aire sin la presión de los nombres y los números. Viajó lejos, donde el mar era más fuerte que la ambición. Allí, por fin, comprendió que el poder no cura, solo disfraza. Lo único que sana es la verdad de saberse suficiente. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, escuchó una voz que reconoció al instante. Era Martín. Había abierto una pequeña cafetería en el pueblo, el mismo sueño que alguna vez compartieron sin palabras. «Te ves diferente», dijo él. «Estoy viva», respondió ella. Ninguno habló de amor, porque a veces el amor ya no necesita pronunciarse, se siente en la calma compartida, en el silencio que no duele. Valeria comenzó a trabajar con Martín, no por necesidad, sino por amor, al simple acto de servir, sin ser observada. Las manos que un día firmaron contratos ahora preparaban café, y en ese gesto encontró una felicidad que ningún poder había podido darle. El pasado ya no la perseguía. Se había convertido en testimonio, y cada cliente que sonreía al recibir su taza era una forma de redención. Una mañana recibió una carta de Alejandro. No la abrió, la dejó sobre la mesa, junto a una flor blanca. No porque lo odiara, sino porque ya no lo necesitaba. A veces, el perdón no requiere explicación, solo silencio. Caminó hacia la playa y dejó que la marea se llevara los últimos restos del pasado. Por fin, el corazón que un día fue humillado latía libre, limpio, sin miedo. El imperio ya no tenía dueña. El imperio era ella misma. El atardecer tiñó el cielo de oro. Valeria y Martín cerraron la cafetería y caminaron por la orilla del mar. No había promesas ni finales felices, solo paz.
¿Eres feliz?, preguntó él. Ella sonrió, mirando el horizonte. Soy libre. Y mientras las olas rompían suavemente a sus pies, el pasado se disolvió como espuma, porque a veces el amor no vence al dolor, lo transforma. Y en ese silencio perfecto, Valeria Cruz, la mujer que fue humillada por amar sin dinero, se convirtió en leyenda de sí misma.